3 condiciones básicas. Condición básica número 1. La condición de tener amor a la palabra de Dios. Hermanos, eso es básico, el tener amor a la palabra de Dios. Cuando no hay amor a la palabra de Dios, no hay paz. Podemos leer la Biblia, puede decirme alguien, hermano, ya leí, ya hice mi devocional, ya leí el pan diario. No estoy diciendo que sea malo leer el pan diario. Pero hermanos, si usted observa aquí en el Salmo 119, versículo 165, fíjense cómo empieza esta frase. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Es claro, hermanos, no hay más para dónde ir. La Biblia dice que mucha paz tienen los que aman tu ley. Y subraya esa palabra, este verbo amar. Aman. Porque hermanos, podemos leer la Biblia, podemos saber de la Biblia y no amar la palabra de Dios. Y ahora es importante entender, hermanos, que el amar la palabra de Dios incluye tener amor por el autor de la palabra de Dios, que por lógica es Dios. Entonces no podemos decir, amo lo que dice la palabra de Dios, pero no amo al autor de la palabra de Dios. Por favor, busque también allá en sus Biblias, si puede brincar hasta el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 14, versículo 15. San Juan capítulo 14, versículo 15. Hermanos, el termómetro del cristiano para saber si ama al Señor, ¿saben cuál es el termómetro? Nuestra obediencia. Así que si un hermano viene y me dice, hermano, es que aquí, allá, por allá, y que no sé qué, y que yo amo al Señor, pero en su vida no hay un cambio, no hay obediencia, no se involucra en la iglesia local, no participa en el discipulado, no quiere convivir con sus hermanos, solamente ya se acostumbró a ser un religioso, nada más que viene, se sienta y se va y no quiere saber nada de la obra de Dios. Yo puedo ver que tal vez no hay amor ni para la ley de Dios ni para el Señor. Porque hermanos, el amor es dedicación. El amor es una entrega total. El amor hay que dedicar tiempo. No es solamente decir, yo sé lo que dice la Biblia, yo sé la historia de Adán y Eva, yo sé la historia de Noé, y podemos saber todo. Pero hermanos, si no obedecemos lo que dice la palabra de Dios, lo único que estamos demostrando es que somos unos religiosos. Y Jesús dijo aquí, por favor ponga atención aquí en el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dijo esta frase, esta frasecita, que si amamos al Señor debemos de guardar sus mandamientos. Y esta palabra guardar también se define como cumplir órdenes. Hermanos, si realmente amamos al Señor, debemos de ser fieles al Señor. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos solo vienen a la iglesia cuando tienen problemas. O algunos vienen a la iglesia solo porque va a venir un predicador especial, ¿verdad? No debe de ser así, hermanos. No debe de ser así. Y hermanos, y es triste cuando nosotros empezamos a correr el peligro de dejar de amar al Señor y a su palabra. Por favor, busque Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 4. Apocalipsis 2, versículos del 1 al 4. Aquí en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, todo el contexto nos habla de las 7 iglesias, que se les dan mensajes. Y cada iglesia tenía problemas diferentes. Algunas iglesias tenían problemas de doctrina, algunas iglesias tenían problemas de inmoralidad. Todas las iglesias tienen problemas, hermanos, todas. Si alguien está huyendo, porque es que en esta iglesia hay problemas. No, mejor me voy a esta iglesia porque acá hay menos problemas. Todas las iglesias tienen problemas. ¿Y sabe por qué todas las iglesias tienen problemas? Porque estamos nosotros que echamos a perder todo. ¿Y por qué? Porque muchos en las iglesias vamos a encontrar cristianos espirituales y cristianos carnales. Cristianos que quieren hacer la obra de Dios, que quieren ganar almas, pero hay cristianos que no quieren hacer nada. Y no se puede así. Entonces hay siempre esos choques. Es normal, es natural.
No debiera de ser. Yo creo que el deseo del corazón de cada pastor es que haya menos problemas en las iglesias, pero no se puede evitar. Hermanos, aquí en Apocalipsis 2, versículos del 1 al 4 nos da algo así certero. El Señor conoce nuestros corazones. Porque a veces podemos decir, mire hermano, yo no hago nada malo, yo no tomo, yo no fumo, yo no le entro a las drogas. Yo cumplo con ir los domingos a la iglesia con toda mi familia, pongo mi diezmo, ayudo cuando puedo. Y está bien, hermanos, no estoy diciendo que sea malo eso. Vamos a continuar a hacerlo. Pero hermanos, aquí la iglesia de Éfeso entró en un gran problema. ¿Y sabe cuál era ese problema? No era inmoralidad, no era falsa doctrina. ¿Sabe cuál era? No amaba al Señor. Había dejado su primer amor. Y tristemente muchos cristianos ni primer amor han experimentado en el Señor. Lo voy a leer, versículos del 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4, si puedes subrayar todo ese verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mi pregunta es, y no me lo conteste, ¿has tenido un primer amor hacia el Señor? ¿Sabes qué es tener el primer amor? Pues para poder entenderlo, no tenemos tiempo para revisarlo. Pero los que hacen anotaciones, si puede apuntar en su hoja Hechos capítulo 18 y capítulo 19. Y nos habla cuando inició la iglesia de Éfeso. Nos dice que los primeros creyentes tenían hambre de escuchar la palabra de Dios. Tiraron los libros de brujería, tiraron los ídolos, y enfrentaron persecuciones y se amarraron bien los pantalones para enfrentar la persecución. Ese es el primer amor de que está hablando aquí el Señor en Apocalipsis 2. Se dice que había pasado un lapso desde Hechos hasta Apocalipsis. Ya había pasado un lapso como de 70 a 80 años que tenía la iglesia local de Éfeso. ¿Y qué le había pasado a Éfeso? Trabajaba, lo dice el versículo 3, si puede poner atención, dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No eran flojos los hermanos de Éfeso. Hacían escuelitas bíblicas, hacían campamentos, hacían retiros, trabajaban para la obra de Dios. Pero ¿cuál era el problema? Que habían dejado su primer amor. Y los hermanos que son casados me han de entender lo que voy a decir ahorita. Tal vez los jóvenes no mucho lo entienden, o tal vez sí. Cuando alguien se enamora, ¿verdad?, de la que ahora es nuestra esposa, ¿verdad?, ¿qué era lo que hacíamos por ella? No nos importaba ir bajo la lluvia, no nos importaba quitarnos ya tarde y caminar, o tal vez pagar un taxi, o tal vez ir y comprar el mejor ramo de flores, o tal vez comprar el oso más grande para mostrarle nuestro amor, ¿verdad?, y apantallarle y dedicarle tiempo para escucharla. Pero hermanos, muchos de nosotros los creyentes ni siquiera sabemos qué es el primer amor hacia el Señor. Si usted quiere saberlo, lee lo que les dije, Hechos 18 y 19. Allá en Éfeso hubo una entrega total hacia el Señor. Tiraron libros ahí de magia negra, los quemaron, estuvieron dispuestos a sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, recuerda que el amor a la palabra de Dios, hermanos, eso nos va a traer como consecuencia el tener paz en nuestra vida diaria. Y muchos de nosotros no tenemos ni amor a la palabra, ni amor al autor de la palabra, que es el mismo Dios. Hermanos, leemos la Biblia, escuchamos mensajes, y cada semana tal vez decimos: buen mensaje lo que está dando el hermano, buena predicación. Pero qué bueno, no me importa la obra de Dios. No me importa si hay necesidad de predicar en otros lugares. No me interesa nada la palabra de Dios. Y ya se vuelve una rutina.
Y luego al que estamos echándole la culpa es al pastor. Decimos, es que el pastor ya nos tiene como una rutina todo eso. No es culpa del pastor, es culpa nuestra, que nosotros mismos ya hemos hecho una rutina a la obra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Que no estamos teniendo amor a la palabra ni al autor de la palabra. Y por consecuencia, no va a haber paz en tu corazón. Vas a estar siempre dependiendo de medicamentos, dependiendo de tratamientos, dependiendo de otras cosas. Se dice que en estos tiempos están viniendo movimientos ahí del oriente donde dicen que ellos tienen el método para dejar la mente en blanco y olvidar los problemas y entrar en una paz, en un clímax en la que ya vas a olvidar los problemas. Hermanos, eso no es la solución. No es la solución eso. De una vez se los digo que si estamos tratando de buscar una solución fácil, nos vamos a dar un buen aporreón. Hermanos, pero la condición de tener amor a la palabra de Dios, eso nos va a ayudar a experimentar la paz de Dios. Que si la Biblia dice, id y haced discípulos, es porque yo tengo un compromiso con el Señor, no con mi pastor. Que si la Biblia me dice, traed los diezmos al alfolí, no es porque el pastor quiere hacerse millonario con mi dinero. Que si hay que sostener misioneros igual, hermanos, todo eso no es porque nosotros como pastores, sí, cierto. No voy a decir que no es verdad. Hay muchos que se dicen siervos del Señor que se aprovechan de la gente, manipulan a la gente para sacarles dinero. Pero yo creo que ustedes han visto cómo se han administrado los recursos que semanalmente, quincenalmente se está recogiendo, hermanos. Gloria a Dios, los que estuvieron la semana pasada en esta inauguración de Ciudad Cauquel. Ustedes vieron, los que fueron, la construcción, los pisos, todo lo que se invirtió se hizo de la manera más honesta que se pueda. Entonces no hay duda, no hay pretexto para decir que no debo ser fiel al Señor. Entonces vamos a pasar a la condición número 2. Estamos viendo 3 condiciones básicas para poder experimentar la paz de Dios. La primera condición fue tener amor a la palabra de Dios. La condición número 2, la condición de tener pensamientos de confianza en Dios. Repito, condición número 2. La condición de tener pensamientos de confianza en Dios. Isaías 26, por favor busque Isaías 26, versículos 3 y 4. A veces nuestros pensamientos están llenos de cosas que lamentablemente no es nada de Dios. Solo estamos pensando en cosas que oímos, que vemos o que hizo fulano, sotano, pero nuestros pensamientos no se están concentrando en lo que es la palabra de Dios. Por favor, si estamos ahí, si puede poner atención en los versículos 3 y 4, Isaías 26. Isaías 26 dice, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Yo creo que es importante subrayar la primera frase del versículo 3, donde dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa frase es clave, hermanos. ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué hay en nuestra mente? A veces lo primero que hacemos cuando empieza el día es ver las noticias. O lo primero que hacemos es leer el periódico. Y nuestra mente solo se empieza a llenar de puras malas noticias, de asesinatos, de violencias, de violaciones, de secuestros, de guerras. Y toda nuestra mente se satura de todo eso. Por favor, no estoy diciendo que sea pecado que leamos el diario, pero a veces es lo primero que leemos. ¿Y qué es lo que entra en nuestros pensamientos? Las malas noticias, ¿verdad? Leemos, encendemos la tele. Igual no estoy diciendo que sea malo encender la tele o ver la tele. Hay que cuidar que lo que estamos viendo, claro que sí.
Pero a veces lo estamos viendo igual que el índice de criminalidad, estamos viendo que subió esto, que subió la gasolina, que subió esto, y ya está empezando el día y ya estamos enojados con el gobernador, ya estamos molestos con todo el mundo, con la policía. ¿Por qué? Porque lo primero que entra en nuestros pensamientos son malas noticias. Pero hermanos, la Biblia dice claramente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y hermanos, en esta segunda condición yo quiero decirles dos graves problemas que enfrentamos. El problema número uno es confiar en nosotros mismos. Pensamos que nosotros no necesitamos de Dios. Y desde el momento que no tomamos un tiempo para leer la palabra de Dios, porque le estamos diciendo a Dios: no confío en lo que dices tú, yo confío en lo que yo pienso. Es lo que estamos diciendo, hermanos. No lo estamos diciendo verbalmente con nuestros labios. No estamos diciendo, tal vez alguien me diga: hermano, yo nunca le he dicho a Dios que no confíe en su palabra. Pero el hecho de no tomar la palabra de Dios y tomar 30 minutos, tampoco estoy diciendo que todo el día vamos a leer la Biblia y no ir a trabajar, no ver a los hijos, no llevarlo a la escuela. No estoy diciendo eso tampoco, hermanos. Solamente estoy diciendo que nuestros pensamientos deben empezar a fluir lo que Dios nos está diciendo en su palabra, que aquí en la palabra de Dios podemos encontrar buenas noticias. Y hermanos, el problema de confiar en nosotros mismos, por favor, si busca Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Ahí podemos ver por lo menos 2 veces menciona el autor de Proverbios el gran problema que tenemos nosotros como humanos, de confiar en nosotros. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, no necesito a Dios, yo solo puedo. Pues si yo me esfuerzo para ir a trabajar, yo me esfuerzo para estudiar, yo me esfuerzo para darle lo mejor a mi familia, pero no nos ponemos a pensar que si Dios quiere puede permitir que un día amanezcamos enfermos, hospitalizados. ¿Y qué vamos a hacer? Pero a veces pensamos, no ponemos a analizar eso. Solo pensamos que por nuestra inteligencia y que por nuestros recursos podemos salir adelante. Pero fíjense qué dice en el versículo 5 de Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. A mí lo que más me llama la atención en el versículo 5, la segunda parte del versículo 5 dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Y la primera parte del versículo 7, si puede poner atención, por favor, ponga atención en lo que dice la primera frase del versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué está diciendo Dios? No confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. Ahora no estoy diciendo que sea malo que confiemos en algunas capacidades que tenemos, pero siempre debe de ir de la mano de confiar en el Señor. Ahorita vamos a aclarar todo eso, porque alguien va a decir: entonces no puedo confiar en lo que Dios me ha dado o en ciertas personas que Dios ha puesto en mi camino. Porque también el segundo problema que enfrentamos no es solamente confiar en nosotros mismos. El otro problema que tenemos que enfrentar es el problema de confiar en la fuerza de los hombres, en la fuerza humana. Por favor, busque Isaías 31:1. Isaías 31:1. Isaías capítulo 31, versículo 1. Todo el libro de Isaías, el contexto histórico, nos habla de la rebelión del pueblo de Dios. De hecho, si ustedes, no sé si alguien ha leído completo el libro del profeta Isaías, para mí uno de mis profetas favoritos es Isaías. Por eso mi hijo tiene el segundo nombre de Isaías, porque me gustó desde la primera vez que leí todo el libro de Isaías.
Y recuerdo cuando lo leí, digo, Señor, un día si tú me das un hijo varón, le voy a poner este nombre de Isaías. Porque su ministerio, todo lo que él tuvo que enfrentar, no estoy diciendo que Dios quiera que ojalá sea mi hijo como él, ¿verdad? Como Isaías, ojalá. No estoy diciendo que va a ser así, pero el deseo de mi corazón es que sea como este gran hombre de Dios, que estuvo animando al pueblo de Israel para que se arrepienta, para que busque al Señor, para que confíe en el Señor. Pero ¿saben cuál era el problema del pueblo de Dios, el pueblo judío? Era de que confiaba en la fuerza humana. Y aquí lo dice en el versículo 1, por favor, si puede poner la vista y leer conmigo. Dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Dios estaba diciéndole a su pueblo: ay de los que descienden a Egipto. Tal vez para nosotros no entendamos qué era Egipto, porque Egipto, ¿qué es ahora? Es un lugar, es una ruina. Lo único que podemos saber de Egipto, hace poco que terminó la eliminatoria mundialista de fútbol, después de 28 años Egipto va a participar en un mundial. Es lo que sabemos de Egipto hoy en día, ¿verdad? Hasta salió en la tele, ¿verdad? Un egipcio estaba celebrando, hasta llorando porque Egipto había calificado al mundial. Eso es lo que sabemos de Egipto el día de hoy, ¿verdad? Pero en el tiempo que Isaías escribió, Egipto era una potencia mundial y tenía uno de los mejores ejércitos militares, que solamente le sobrepasó los babilónicos. Históricamente, pueden leerlo en la historia, no estoy inventando nada, pero solamente para que podamos comprender e interpretar correctamente la palabra de Dios. Entonces, por eso el pueblo de Israel confiaba en el poder humano, en el poder militar de los egipcios. Por eso Dios le dice: ay. Y cada vez que Dios dice ay, es porque va a venir una consecuencia dolorosa. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. Y esta frase final es clave: y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Está diciendo Dios que es incorrecto poner únicamente tu confianza en el hombre y no confiar, hacer un lado a Dios. No está diciendo que no podemos confiar en alguien, porque alguien puede decir: entonces, hermano, no podemos confiar en nadie. Desde luego que no, eso está enseñando la Biblia. De hecho, por favor, si puede buscar un pasaje que, si no lo leemos en su contexto correcto, podemos llegar a pensar eso. Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. En Jeremías 17:5, hermanos, nos dice Jeremías 17:5. Y yo puedo agarrar este versículo y manipularlo y enseñarles en esta mañana: mira, hermano, la Biblia dice: no confíes en el hombre. De hecho, hasta la Biblia dice que es maldito el que confía en maldito el varón que confía en el hombre. Es lo que dice en este pasaje que vamos a leer. Lo voy a leer. Dice: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Algunos podemos llegar a interpretar de esa manera la Biblia, ¿verdad? La Biblia está diciendo que es maldito el que confía en otro hombre, ¿verdad? Pero en realidad el contexto histórico de Jeremías es el mismo problema. De hecho, Jeremías fue contemporáneo a Isaías. Jeremías estuvo ahí igual, fue uno de los pocos profetas que empezó a animar al pueblo de Israel cuando iban a entrar al cautiverio de Babilonia. Y de hecho, hasta el mensaje que Dios le dio a Jeremías, puede leer todo el libro de Jeremías. Algo que siempre le digo a mis hermanos allá en San José Tzal, les digo: por favor, les pido un gran favor, y a ustedes también se los pido. Cuando lleguen a su casa pueden revisar capítulo por capítulo y versículo por versículo de lo que les estoy enseñando. No digan: bueno, el hermano ya lo dijo, es verdad. No, tiene derecho a llegar a usted después de la comida, revisar los versículos de la Biblia y checar cada contexto. Y si usted gusta leer todo el libro de Jeremías,
se va a enterar que Jeremías le ordenó Dios: dile a mi pueblo que no vaya a Egipto, que se quede aquí en Israel. Yo voy a tener misericordia de mi pueblo. Pero Israel no quiso quedarse en Jerusalén y se guardó en Egipto, y allá en Egipto les fue mal también. ¿Por qué? Porque estaban confiando más en el poder humano. Y por eso Dios les dice acá: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y la frase clave, mire, aquí lo podemos entender bien en el 5, porque fíjense cuál es la frase final: y su corazón se aparta de Jehová. El problema, hermanos, no es que no debamos de confiar en alguien. Tal vez alguien va a decir: entonces no puedo confiar en mi esposa, no puedo confiar en mi esposo, no puedo confiar en tal hermano, no puedo confiar en el pastor. No, el problema es que no debemos de apartar nuestro corazón de Dios. Debemos de confiar primeramente en Dios y después en el hombre. Pero muchas veces nosotros confiamos en el hombre y hacemos un lado a Dios, y cuando todo sale mal nos preguntamos: ¿por qué salió mal todo? Porque no seguimos el orden de Dios. Entonces, hermanos, la condición número 2, no quiero que perdamos el punto que estamos viendo: la condición de tener pensamientos de confianza en Dios. Y hermanos, nosotros vamos a enfrentar problemas en los que nos vamos a sentir en medio de la oscuridad, que no sabemos qué decisión vamos a tomar. Por favor, busque Isaías 50:10. Isaías capítulo 50, versículo 10. A veces tenemos que enfrentar problemas y tenemos que estar tomando decisiones. A veces tenemos que tomar decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser fieles a Dios o vamos a ser infieles a Dios? Esa es la primera decisión que tenemos que tomar. O yo, como digo a mis hermanos, o me dedico a mejorar mi casa, o me dedico a tener un buen carro, o me dedico a viajar, que no estoy diciendo que sea malo, por favor, no me malentienda. Gloria a Dios si tienen oportunidad de viajar por todo el mundo, pero me dedico a eso o me dedico a lo que Dios me envió. No puedo hacer las dos cosas. O tal vez sí haya oportunidad de hacerlo. No estoy diciendo que no haya la oportunidad y que Dios no dé la oportunidad. Pero muchas veces entramos en ese conflicto y no buscamos qué hacer. O a veces tomamos la decisión equivocada. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estamos cometiendo errores siempre? ¿Qué dice Isaías 50:10? Isaías 50:10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. La Biblia nos dice que cuando alguien está andando en tinieblas, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar. A veces hay problemas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, y no sabemos qué decisión tomar. ¿Qué vamos a hacer? Pues la Biblia nos dice que hay que confiar en Él. Pero solamente decir: confío en ti, Señor. Algunas veces algunos padres de nuestra iglesia local me dicen: ay, hermano, es que ya no sé qué hacer más con mi hijo. Ore por mi hijo. Estoy orando mucho por él. Y luego pasa el tiempo: es que sigo orando. Pero ¿qué está haciendo usted también, hermana? Tiene que hacer algo. No solamente se trata de orar nada más. A veces pensamos que Dios es como Aladino, que solamente vamos a frotar la Biblia y Dios va a aparecer y nos va a decir: ¿qué quieres? ¿Quieres que yo convierta a tu hijo por arte de magia, solo por tronar mis dedos? No va a pasar eso, hermanos. La Biblia nos dice que cuando hay hijos rebeldes hay que disciplinarlos. Ahí está la respuesta de Dios. Pero muchas veces no queremos hacerlo. Pobrecito, está chico, lo vamos a traumar, estamos violando los derechos. Bueno, estamos hablando de disciplina bíblica, no maltrato, porque Dios está en contra del maltrato. La Biblia habla de azotes moderados, no para desquitar nuestro coraje o nuestra ira. Entonces, hermanos, ven cómo la misma Biblia nos empieza a abrir el entendimiento para solucionar nuestros problemas. Pero, hermanos, muchas veces nosotros ahí vamos con el psicólogo, vamos con don fulano, vamos con don perengano y no hacemos nada. Y por lo tanto estamos destinados a no tener paz en nuestras vidas, a no pegar el ojo. ¿Dónde anda mi hijo? ¿Quién sabe con quién está andando? Ya se volvió un vicioso. Y entonces, hermanos, la paz no es una realidad en nuestras vidas. Nuestros pensamientos deben centrarse en la confianza en Dios. Y esta confianza se basa en hacer lo que nos toca.
y dejar que el Señor actúe, hermanos. Como les mencionaba, hay muchos problemas en nuestro matrimonio, a veces que no nos podemos comunicar con nuestra esposa. Es la realidad, hermanos, es la realidad. Que muchos de nuestros matrimonios no están bien, no son sólidos espiritualmente hablando. A veces nosotros le empezamos a dar primer lugar a otras cosas secundarias, a las cosas materiales, a las cosas que no tienen ninguna importancia. Hermanos, quiero mencionarles siempre en esta condición número 2, no he pasado a la última, ahorita vamos a cambiar. Solamente quiero compartir dentro de esta condición número 2 de tener pensamientos de confianza en Dios. Les quiero mencionar 3 ejemplos prácticos para confiar en Dios y tener paz en nuestra vida. Por ejemplo, nuestro sustento básico. Se dice que lo que más nos preocupa es qué voy a comer al rato, qué me voy a vestir, cómo me voy a ver bien. Y el mismo Señor Jesucristo mencionó este problema. Por favor, vamos a buscar Mateo 6, versículos 31 al 33. Y nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? O nos dedicamos a trabajar tiempo extra y ocupando el domingo, el día del Señor, para vestirnos bien, que no estoy diciendo que sea malo, o nos dedicamos a las cosas de Dios. Y hermanos, ya ahorita, a partir del mes de noviembre, diciembre y enero, nos van a bombardear toda la televisión con un materialismo desenfrenado. Que hay que poner la mejor ropa, que hay que estrenar en la mejor tienda departamental, la mejor marca, ¿verdad? Todo eso. Y nosotros ya, como todo el tiempo estamos viendo esos anuncios, ya nosotros ya vemos como una ley que hay que hacer eso para vernos bien. Que no estoy diciendo que sea malo que nos veamos bien, por favor. Hay que poner lo mejor que tenemos. Pero no quiere decir que por eso voy a dejar de ir a la iglesia, dedicar más tiempo a mis negocios y olvidarme de la obra de Dios. Eso es cuando empezamos a pecar contra Dios. Entonces debemos de tener cuidado, porque fíjense qué dice aquí en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero nosotros primero queremos buscar lo material y después, si sobra el tiempo y si me da ganas, vemos las cosas de Dios. Y sabe que eso va a provocar que no haya paz en tu corazón. ¿Quieres seguir haciéndolo? Eres de los que lo hacen, puedes continuar haciéndolo. Nadie te va a obligar. El pastor de esta iglesia no te va a poner un cuchillo en el cuello para decir que busques a Dios. No lo va a hacer. Ningún pastor tiene esa autoridad de querer obligar a los demás. Los que de corazón quieren buscar a Dios lo van a hacer. Preocupación por nuestra vida, ¿cómo va a terminar mi vida? ¿Me voy a morir? Ayer en que fui a que me corten el pelo, recuerdo que estábamos platicando, es cristiano el que corta el pelo, y estaba diciendo, una de las preocupaciones, aunque sabemos que vamos a ir al cielo, una preocupación es cómo va a terminar nuestra vida. ¿Qué dice Salmo 23:4? El Salmo 23:4, y creo que muchos ya deben de saber hasta de memoria este Salmo, el Salmo 23:4. Salmo capítulo 23, versículo 4. Si tú tienes miedo de cómo van a terminar tus días, a veces se dice que el miedo más grande es saber, bueno, ¿cómo voy a morir? ¿Será que en un choque donde voy a quedar prensado y nadie me va a rescatar? O como toda esa pobre gente que murió en los terremotos, ¿verdad?, de hace un mes, que muchos quedaron ahí enterrados y ya no los pudieron rescatar, ya no pudieron volver a ver la luz del día. No sabemos. ¿Qué tal si en nuestra cama con un infarto? Pero lo que sí sabemos, y eso es donde debemos de confiar, es que el Señor va a estar a nuestro lado. Y lo dice aquí en el versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos,
No sabemos cómo vamos a morir, pero lo que sí sabemos que Él estará con nosotros. Y Él lo prometió. Desde el Mateo 28, 19 y 20, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Lo creemos o no lo creemos? Amén, ¿verdad? Lo creemos. Y no importa cómo vaya yo a terminar, lo que sí me importa es que Él estará a mi lado. Estamos viendo estos 3 ejemplos prácticos de confiar en Dios. La falta de confianza para involucrarme en el ministerio. Ese es otro problema. Muchos no quieren involucrarse. Muchos dicen: total, ya hay quien lo hace. No me necesitan allá en la iglesia. Hermanos, siempre hay necesidad. Por favor, busque Mateo 9:37. Si tú estás ahorita tal vez pensando si te vas a involucrar o no te vas a involucrar, si es la voluntad de Dios, porque es el gran problema que enfrentamos todas las iglesias, que los miembros siempre se pasan rompiéndose la cabeza para ver si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. ¿Me debo involucrar? ¿No me debo involucrar? ¿Qué debo hacer? Pues déjeme decirle que siempre sigue habiendo esta necesidad que dijo el Señor aquí en Mateo 9:37. San Mateo capítulo 9, versículo 37. Amén, ¿estamos ahí? Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies sigue siendo mucha, hermanos. Hace poco estábamos haciendo, es bueno, es legítimo hacerse un autoexamen en los ministerios. Y como les decía al empezar, ahorita somos 35 miembros fijos. ¿Saben de cuánto es la población de la comisaría de San José Etzal? 3,500. O sea, tenemos el 1%. Y estamos diciendo, nos falta el 99%. ¿Hay trabajo o no hay trabajo? Claro que sí hay trabajo. Y todavía alrededor de San José tenemos 10 comisarías. ¿Hay trabajo o no hay trabajo? Pero a veces nosotros nos acomodamos y estamos bien. Aquí en mi sillita con el clima. No quiero involucrarme más. Hermanos, hay mucho trabajo por hacer. Si tú estás pensando que si es de Dios o no es de Dios venir a evangelizar los sábados a las 4:30, es voluntario. Pero es que no nos escuchan, es que no nos abren la puerta, es que me rechazan, rompen los folletos en mi cara. ¿Sabe qué, hermano? Pregúntale a Jeremías. Les vuelvo a animar a que lean Jeremías, porque Jeremías estuvo casi 70 años predicando y ningún convertido, ningún arrepentido. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cumplir con llevar el mensaje. Si la gente no quiere aceptar el mensaje, ya no es responsabilidad nuestra. Recuerden que somos atalayas, pero no es la atalaya chafa de una religión que anda en las calles. Somos atalayas del que avisa: viene el peligro, viene el castigo eterno por los pecados. Eso es, hay que darle ese mensaje a la gente. Hace poco hubo 2 pérdidas ahí donde estamos trabajando, allá en el pueblo, y esas 2 pérdidas humanas tuvimos la oportunidad de hablarles la palabra de Dios. Una joven que se quitó la vida y una señora anciana que igual estaba enferma, perdió la vida. Una recibió a Cristo, la otra no recibió a Cristo. Cuando yo me enteré, no que me haya alegrado porque se haya muerto, por favor entienda lo que voy a decir. Sentí una paz en mi corazón porque dije: le hablamos de la palabra de Dios a estas 2 personas que murieron. Le hablamos. Una decidió aceptar y la otra decidió rechazar. El trabajo ya lo hicimos. El día de mañana a mí Dios no me va a pedir cuentas ni me va, aunque no vamos a perder nuestra salvación, pero recuerden que el Señor nos va a dar premios y coronas cuando estemos en su santa presencia. Hermanos, la falta de confianza para involucrarme en el ministerio, la Biblia dice que la mies sigue siendo mucha. Se dice que tenemos más de 50 municipios y también, más de 105 municipios, creo, ¿verdad? 106. Y aparte no estamos contando las comisarías, no estamos contando las haciendas. Hay necesidad, hermanos, y aquí en Mérida hay necesidad. Cada vez hay nuevos fraccionamientos, nuevas colonias. Pero nosotros somos tan egoístas que decimos: no hay tiempo.
Yo necesito, primero en mi familia, y sí es cierto, hay que ver por nuestra familia. Pero hermanos, la mies sigue siendo mucha y por lo tanto nuestras conciencias no van a estar tranquilas y eso va a provocar que tengamos una vida sin paz. Hermanos, vamos a terminar en la condición número 3. Ya vimos hasta ahorita 2 condiciones. Ya vimos la condición de tener amor a la palabra de Dios. Si tú quieres tener paz, si tú quieres experimentar, ten amor por la palabra. Y tener amor por la palabra es tener amor por el autor de la palabra, que es Dios mismo. Ya vimos, la condición número 2 es de tener pensamientos de confianza en Dios. En vez de estar pensando cuántos edificios voy a tener, o cuánto dinero voy a guardar en el banco, o cuántas propiedades voy a tener, o cuántos estudios voy a tener, en vez de confiar en eso, debemos de confiar en Dios y en su obra. Y número 3, para poder experimentar paz, hermanos, la condición de tener un buen tiempo de oración. Hermanos, yo estoy trabajando en una zona donde muchas iglesias no es importante la oración, ni se juntan para orar. Quiero decirles algo importante. Bueno, 2 cosas importantes sobre la oración. La primera es que el Señor, y también en las cartas, se nos anima a orar siempre, a tener un tiempo de oración. Por ejemplo, busque en Mateo 26, versículos 40 y 41. Mateo 26, versículos 40 y 41. Nuestro Señor Jesucristo mencionó lo importante que era pasar un tiempo de oración. Pero un tiempo de oración real, verdadero. No nomás ahí, bueno, ya oré a la hora de que iba yo a desayunar, le di gracias a Dios y ya. No, hermanos, hay que pasar un tiempo serio de oración. Tampoco estoy diciendo que nos dediquemos todo el día a estar orando y no veamos nuestras responsabilidades. Una de las áreas en la que más estamos luchando en la vida cristiana es el tiempo de oración. En lo personal, a mí me pasa. Mateo 26, 40 y 41 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan cuando Jesús fue a orar en Getsemaní? La oración del Señor, ¿verdad? Les pidió a sus discípulos: velen aquí, oren. ¿Pero qué pasó? Durmiendo. Estaban ahí durmiendo. Y a veces así nos pasa, a veces nos ponemos a orar y ya nos terminamos durmiendo ahí en nuestra oración. ¿Por qué? Porque a veces estamos invirtiendo más tiempo en otras cosas. Pero hermanos, siempre se nos está animando a permanecer en oración. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:17 se nos alienta a orar y que no debemos de cansarnos, no debemos de fastidiarnos en orar. Porque a veces suele suceder, a veces decimos: estoy orando por años por la salvación de fulano o sotano, y decimos: no se convierte, más duro, entonces no tiene caso orar por él. Y tiramos la toalla en la oración y dejamos de orar por esa petición. Pero ¿qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar, ¿verdad? Hasta mucho lo debemos de saber de memoria este versículo. Cesar tiene que ver con cansarse y abandonar. Colosenses 4:2, vamos avanzando. Retrocedemos una carta hacia atrás. Colosenses 4:2. Fíjense que aquí hay una palabrita clave, la primera palabra del verso 4. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esta palabra perseverar significa permanecer en oración. Entonces, ¿está diciendo que voy a quedarme encerrado en mi casa y no ir a ningún lado? No, está diciendo que en todo el día debemos de estar orando. Ahí en un tiempo que tengamos ahí libre, empezamos a orar. También no vamos a gritar a toda la gente: mírenme, voy a orar. No está hablando sobre eso. Está hablando de tener un tiempo y dedicar un tiempo para orar a nuestro Dios. Efesios 6:18. Efesios 6:18, vamos a retroceder. Efesios 6:18.
Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo creo que es bien claro, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que permanecer orando, que tenemos que orar por todas las situaciones que estamos pasando. Hermanos, es importante entender que la condición de tener un buen tiempo de oración va a hacer que experimentemos la paz en nuestras vidas. Filipenses, si puede buscar Filipenses, está aquí adelante de Efesios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Creo que muchos también deben de saber de memoria porque son versículos claves para la oración. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, nuevamente, hermanos, tiene que ver con tener un buen tiempo de oración. Ahora quiero explicar dos maneras en que se debe de orar, porque a veces no va a faltar el que dice, es que yo no tengo tiempo para ir a la oración. No es importante orar como iglesia, es más importante orar ahí en mi casa, en secreto, con mis hijos. Está bien, no estoy diciendo que sea malo, los dos son importantes, la oración privada y la oración con la iglesia, las dos son importantes, porque siempre va a haber alguien que va a querer manipular la palabra y decir, no, hermano, yo siempre oro, no puedo ir el tiempo de oración allá con la iglesia, pero yo oro en mi casa y está bien, gloria a Dios. Pero hermanos, la Biblia nos habla de la oración privada, que es la que vamos a ver primero, Daniel capítulo 6. Porque sí, hermanos, a veces yo me he topado con cristianos que dicen, hermano, no necesito ir a la noche de oración porque pues la Biblia nos dice, ora en secreto, que solo tu Padre te escuche. Y sí es cierto, eso dijo Jesús, ¿verdad? No estoy diciendo que no sea verdad, desde luego que sí es claro, pero Jesús lo estaba diciendo en el ostentamiento para orar, que hay muchos que quieren apantallar a los demás para orar. Entonces Jesús estaba diciendo que hay que pasar un tiempo privado con nuestro Padre y está bien. Es algo legítimo y es algo que debemos de practicar. De hecho, aquí Daniel lo practicaba, él oraba en secreto y en privado. ¿Qué dice aquí Daniel capítulo 6, versículos 10 y 11? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hermanos, ¿se acuerdan? Aquí era una trampa que le estaban tendiendo al profeta Daniel, ¿verdad? Que le tenían envidia, lo fueron a calumniar. Y empezaron a usar esta trampa, ¿verdad? Y encontraron a Daniel orando en su cámara o en su recámara, ahí en su cuarto, orando hacia el Señor, que es una manera que debemos de orar. A veces hay mucha discusión de que si hay que orar arrodillados, si hay que orar con las manos levantadas, que si hay que orar por aquí, que si hay que orar acostado o boca abajo. Hermanos, lo importante es orar. Orar. Si lo quieres hacer acostado, hazlo acostado. Si lo quieres hacer de rodillas, hazlo de rodillas. Ahora es importante entender que cada iglesia decide cómo lo van a hacer. Sí, es cierto, hay iglesias donde se arrodillan y está bien, no vamos a pelear con ellos, pero hay iglesias donde no se tiene acostumbrado eso, está bien, no es malo. Pero hay muchos que le ponen tanto énfasis y pelean por eso, que porque en tu iglesia no oran de rodillas. Estás mal, estás en pecado. Pues la Biblia nos da una variedad de maneras para orar. Entonces, hermanos, muchas veces nos enfocamos en lo que no tiene sentido y no nos enfocamos en lo que sí tiene sentido. Y eso normalmente lo usan los que solamente les gusta llevar la contra.
Pero hermanos, lo importante es orar en privado. Pero también la oración con la iglesia es importante. Hechos capítulo 1. Y animo a ustedes, hermanos, a que participen en la noche de oración. Hagámoslo porque la primera iglesia lo hizo. La iglesia de acá, fíjense, estamos en el capítulo 1 que les estoy pidiendo que busquemos. Capítulo 1, versículos 12 al 14. Hermanos, a veces solamente vemos lo que nos conviene ver o lo que nos gustaría tener en nuestra iglesia, ¿verdad? Vemos en el libro de los Hechos conversiones, 5,000 convertidos, 10,000 convertidos, y la gente venía a Cristo, pero no vemos la base principal que se puso antes de esas conversiones. ¿Qué había antes de todo eso? Estamos aquí en el libro de los Hechos, hasta aquí todavía no se ha predicado el primer sermón evangelístico de Pedro. Pero hermanos, algo que empezaron a hacer los primeros creyentes era juntarse para orar. Y aquí lo dice en el versículo 12, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El versículo clave es el 14, donde dice: todos estos perseveraban unánimes en oración. Se juntaban para orar, hermanos. ¿Y por qué no queremos juntarnos a orar los martes? Los miércoles, no sé, depende de cada iglesia. Bueno, nosotros los miércoles nos estamos juntando. Y podemos poner miles de pretextos, que la tarea de los niños, que por esto, que por lo otro. Hechos 12, versículo 5. Vamos a brincar a Hechos 12, versículo 5. Porque, hermanos, algo que la identidad que tenía la primera iglesia de los Hechos era de que oraban juntos. Había problemas, claro que sí, había persecuciones, habían a muchos hermanos que los estaban matando, los estaban persiguiendo. Pero algo bonito que tenía esta primera iglesia del libro de los Hechos no era para ver quién tenía más o quién tenía la razón, sino de que estaban juntos en oración. ¿Qué dice aquí en Hechos 12:5? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro lo habían encarcelado, habían matado a Jacobo, el hermano de Juan. Dice que Pedro, como era de los líderes de la iglesia, lo agarraron, lo arrestaron, lo llevaron, lo golpearon. Y el objetivo de los fariseos, de los religiosos, era matar a Pedro. Pero dice que la iglesia hacía oración. Y hermanos, ¿somos o no somos de la iglesia del Señor? Recuerden que la iglesia no es el edificio, somos cada uno de nosotros. Si somos parte de la iglesia del Señor, ¿verdad? Debemos participar en la oración como iglesia. Pero hermanos, algunas veces nosotros queremos ajustar la palabra de Dios a nuestra conveniencia o a nuestra facilidad, ¿verdad? No hay necesidad de orar, aquí en mi casa estoy orando. No hay necesidad de evangelizar, ahorita que pase alguien le hablo. No hay necesidad de ir a la iglesia porque aquí en mi casa leo la Biblia con mis hijos y ya no hay por qué hacer nada. Entonces todo lo va a hacer en su casa. Hay cristianos, tristemente, o al menos se dicen cristianos, que tienen esa actitud. Espero que los que estemos aquí no seamos de esos, ¿verdad? Esperemos en Dios. No sé, yo no conozco a todos. El que sí los conoce es Dios. Y siempre aquí en Hechos 12, hermanos, en los versículos 11 y 12. Porque aquí, hermanos, ya después de que Pedro estaba encarcelado, Dios hizo un milagro en la vida de Pedro, ¿verdad? Lo liberó a través de su ángel. Y aquí en los versículos 11 y 12, a pesar de que Dios ya había contestado la oración de liberar a Pedro, todavía permanecía orando la iglesia. Y lo dice aquí en los versículos 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí estaban, hermanos, ahí está bien clara la Biblia. No hay para dónde buscarle, no hay pretexto para no participar en la noche de oración. Y hermanos, realmente estamos orando. ¿Por qué ya dejamos de venir a la oración? ¿Por qué? Debemos de preguntarnos por qué. Y hay muchos que nunca han venido tal vez a la oración ni saben qué es eso. Es triste eso, porque hermanos, la iglesia dice que se reunía para orar. No dice acá si tenían otros pendientes, si tenían que llevar a los niños a la escuela o tenían que hacer la tarea. Hermanos, yo sé que es difícil. Yo tengo un niño que a veces hay que llevar allá en el camino, estamos haciendo la tarea o más temprano, tenemos que ver cómo hacerle. Y yo sé que hay muchos también que no quieren ir a la oración, no porque mis hijos hacen ruido, hay que enseñarles a nuestros hijos a guardar silencio en el tiempo de oración. Y eso cuesta trabajo en las iglesias, sobre todo cuando están mal acostumbrados nuestros hijos a hacer lo que quieran, algo que nos ha costado, y nos ha costado muy caro eso, hermanos. A veces muchos dejaron de ir a la oración ahí en nuestra iglesia porque no, es que mis hijos, es que como no hay clase para niños, por eso no voy. Pero hermanos, hay que enseñar a nuestros hijos a orar. ¿Por qué? Porque es la condición de tener paz en nuestras vidas. Y por eso muchos de nosotros no hay paz en nuestras vidas, porque nunca oramos ni en privado, ni oramos con la iglesia. Y hay veces, hermanos, hay que aceptar la realidad. Si no podemos venir al tiempo de oración con la iglesia es porque no estamos orando en nuestra casa. Esa es la triste realidad. Tal vez alguien diga, no, hermano, yo cuando tengo tiempo. Pero hermanos, es importante cumplir con la condición de tener un buen tiempo de oración, no solamente en mi vida privada, sino también con mis hermanos en Cristo, que están juntos orando por las enfermedades, por los problemas, por las dificultades, por nuestro país que está viviendo momentos difíciles. Hermanos, esta es la tercera condición para experimentar la paz de Dios. Hasta ahí vamos a llegar, hermanos, ya para concluir. Hemos estudiado con detalle estas tres condiciones. Si queremos experimentar la paz de Dios en nuestras vidas, ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Número 1, tener amor a la palabra de Dios. Sigue leyendo, no te estoy desanimando para que no leas la Biblia, léela, pero ama la palabra de Dios y sobre todo al autor de la palabra, que es Dios mismo. Número 2, la condición de tener pensamientos de confianza en Dios. Ya vimos 3 ejemplos prácticos. ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué decir, ay, no quiero involucrarme más a la iglesia? Es que no es tan importante, la iglesia no me va a dar de comer, la iglesia no me va a pagar mis lujos, no me va a pagar la escuela de mis hijos. Es cierto, hay muchas necesidades que tenemos. Pero una cosa son necesidades y otra cosa son deseos. Y número 3, la condición de tener un buen tiempo de oración. Hermanos, les animo a que participen no solamente en una oración privada en sus casas, sino que también participen en la oración congregacional con la iglesia, orando por los problemas, por las dificultades. Hermanos, es la única manera para poder experimentar la paz de Dios. Hasta ahí vamos a llegar, hermanos. Vamos a hacer una oración. Gracias por llegar en esta mañana. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.